¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a cómo son realmente las cocinas de los McDonald's en España. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Nil Ocht, o como lo quieras decir, Nil Ojete, que si tú me preguntas no tengo ni la menor idea de lo que quiere decir estas palabras. Un canal que ya cuenta con más de 847,000 suscriptores y 886 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y cuando revisamos el contenido nos podremos percatar de que su contenido es muy variable. A lo mejor tiene retos, blogs, entrevistas, desafíos. Ejemplo, este video, el cual fue grabado hace 3 meses y ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones. Dice: el supermercado que vende todo a 2 euros. Él lo visitó y seguro quedó demostrado de que todo lo que se vende aquí vale esta cantidad. Si seguimos bajando, o bueno, si vemos al lado, nos podremos observar que hay un video el cual también alcanzó 255,000 visualizaciones o visitas, como quieras decirlo. Fue grabado hace 3 meses y dice que probó de los hot dogs más viejos de Nueva York, el perrito caliente. Que de este carrito que te vende hot dog he escuchado hablar. Creo que no, desde que ese hombre o su abuelo, no sé, lo compró, no ha dejado de vender estos panes con salchichas, literalmente. Y así, si seguimos bajando, podremos encontrarnos videos de todo tipo, como este video que fue grabado hace 4 meses, cuenta también con 574,000 visitas y dice: investigué el pueblo con 0 habitantes. ¿Por qué no vive nadie aquí? Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? No te lo tengo que decir. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Todos nos hemos preguntado alguna vez cómo son las cocinas del McDonald's por dentro. Y de eso va el vídeo de hoy. McDonald's ha hecho un cambio histórico. Han mejorado el cocinado de sus hamburguesas de siempre para que sepan aún mejor. Y me han dado la oportunidad de colarme en una de sus cocinas para ver cómo se hacen. Que les voy a comentar algo. Yo tuve la oportunidad, mientras estuve en Portugal, no de colarme quizás como lo hizo él a una cocina, pero visité algunos McDonald's donde la cocina estaba muy cerca y era como algo abierto, como que para tener rapidez a la hora de entregar los productos, y pude visualizar realmente cómo eran las cocinas. O sea, no tenían nada del otro mundo. Todo eso lo hice en directo en Twitch, así que si no te quieres perder cosas como esta, más vale que estés atento. Esto es lo que busco. Busco novia. La madre que te parió. Busco novia. Busca auténticos talents en McDonald's. A la que veas que alguien nos va a parar. Tú serás fan del McDonald's, ¿no? Yo un poco. Mírate el Dumas. Soy tu fan número 1, amigo. Te lo agradezco, bro. Estoy en directo, tío. O sea, hola. Los decibelios a 1 millón. Nada, todo el mundo mira el cartel, es alucinante, ¿no? Vale, ya ponerlo bien. Pero aquí hay un grupo. ¿Cuántos años tenéis? Edad. ¿Nadie tiene 18? Ah, Una foto, vale. foto. ¿Quién es el mayor? Una foto, yo. ¿Tú eres el mayor? 17. ¿Te gusta McDonald's? Sí. Que decirle con respecto a esta comida, que son consideradas comida chatarra, comida basura, porque no alimentan como tal. Vi un meme una vez y le voy a comentar qué decía el meme. Era un meme en forma de fotografía y decía: la lechuga es buena, la carne es buena, el pan es bueno. Pues entonces, ¿por qué cuando los unes todos y entonces ponían una fotografía como de un sándwich, como de una hamburguesa de McDonald's, ya es una comida chatarra? Y entonces uno se ponía como que a analizar así, o como que a reflexionar por qué sucedía eso. Seguimos así. Ella es Tania, nos va a hacer el tour por la cocina. Tú nos explicas todo lo que quieras y te seguimos. Pues como os he dicho, vais a ser unos privilegiados, vais a entrar donde se hacen las mejores hamburguesas, ¿vale? Lo primero de todo vamos a lavarnos las manos porque para entrar en cocina
Lo primero lavarse las manos. Literalmente, la McDonald's que yo pude visitar era así como esta. O sea, de este lado, o sea, de donde se está grabando, donde está la cámara grabando hacia allá, estábamos nosotros, los clientes, pidiendo las hamburguesas que no íbamos a consumir. Y la cocina quedaba así, abierta, que el público podía observar para adentro todo lo que estaban cocinando. Que por supuesto era pollo frito, papas fritas, la hamburguesa que la estaban preparando, la lechuga, cosas así que es lo que preparan para que tú, vamos a decirlo de cierta manera, meriendes. Por supuesto, comida chatarra. Primera vez en mi vida que entro a una cocina de McDonald's, ¿eh? Mira que alguna vez lo hemos intentado hablando con trabajadores y eso, pero ha sido imposible. Mira, nos echamos jabón Ok. y nos damos aquí que es automático. Vale. ¿Estos están todos los McDonald's más o menos igual? Todos estos procedimientos hay que hacerlos siempre antes de entrar al turno y antes de entrar a la cocina o cuando vamos a pasar a otro turno. Dale, dos. Yo por supuesto que todos los McDonald's deben así. Eso es una franquicia. O sea, aquí en el mundo entero existe un McDonald's. Por supuesto, no aquí en Cuba. Aquí en Cuba yo creo que es el único lugar donde no existe McDonald's. Y entonces, como todo, al final es una persona el dueño, él dirá que todas las leyes para todos los lugares debe ser igual. Y por supuesto, a lo mejor todas las cocinas tienen la misma la forma, los mismos procedimientos de lavado de manos, la misma cantidad de papas fritas que se te debe servir. Aquí es la misma que se te sirve en Japón. Todo debe ser igual. Lo han fichado a Dumas. New Shop. Media jornada. Bueno, como sabéis, hemos hecho unos grandes cambios. ¿Qué mejor que pasar a la cocina, preparar una hamburguesa y ver todos los cambios que hemos ido haciendo? Ok. ¿Qué vamos a hacer? Primero Big Mac. Vale. Ok. Los panes. El pan, ¿vale? Lo vamos a meter por la tostadora. Estas son las tostadoras. Sí, esta es la tostadora. Por aquí metemos todos los panes y baja por aquí, ¿vale? Vale. Ponemos la cajita Caja ahí, ¿vale? Esto es un poco cómo sale el pan si está rollo... para saber cuál tenemos que sacar y cuál es el perfecto tostado, ¿vale? Lo tenemos aquí. El tostado perfecto es este. Vale. Vais a ver ahora cuando baje, Ahí está. ¿vale? Ok. Miren para allá cómo es la tostadora. Porque las tostadoras de panes que yo estoy acostumbrado a ver son así de chiquiticas. Que tú la abres, ¿sabes? Como una puerta, pones el pan y lo prensas y lo tuestas. No, aquí el pan ya viene hecho, por supuesto, pero viene ya picado para que ni lo tengas que picar. Lo metes por esa tostadora y entonces hay una fotografía de cómo sería el pan ideal. Y dependiendo de lo que tú veas, le das otra vuelta para que se caliente. Qué locura. ¿Qué cambios hemos hecho en este pan? Ahora es más tostado, tiene un sabor más rico y lo que conseguimos es que cuando echemos la salsa, Wow. O sea, hasta con pistola. Aquí no es que la cuchara que va a montarle, no, ya todo está preparado. se queda ahí en la superficie y podamos saborearla, ¿vale? Vale. 2 segundos, cogemos y echamos lechuga. Ok. Otro cambio que hemos hecho, todos los productos están en constante cambio. O sea, esto, si tú la tocas, está lo más fresco, ¿vale? Está súper fresco y es lo que buscamos, que nuestro producto sea lo más fresco posible. Pepinillo y O sea que si esto pasa de hoy y no se consume, para la basura. el queso lo sacamos a temperar, que lo que hacemos con esto es que cuando pongamos la carne se derrita, ¿vale? O sea, lo dejas ahí un ratito que se quede el queso tranquilo y luego la carne encima. La carne. Ok. Ahora mismo hemos cambiado y le echamos la cebolla directamente en plancha, lo que hace que coja todo el sabor de la cebolla. Wow. Vamos suave porque me estoy perdiendo de muchos procesos. Está muy rápido. Yo sé que es así como se trabaja, volátil, porque los clientes están esperando, pero vamos a hacer algo más suave. Se ponga caramelizada, ¿vale? Pero qué pinta tiene esta hamburguesa, tío. Este es nuestro Big Mac. Perfecto. Se ¿Qué más cierra. queréis hacer? Pim, pam. No sé, típico. ¿Un cuarto de libra? Cuarto de libra, vámonos. Ah, que se lo hace por aquí. Y sale, hace todo este recorrido y sale aquí. Ah, vale, está la cinta ahí corriendo. Aquí es cuando Vale. Y esto es como luz calefactable de esta de... Ok. Vamos con cuarto de libra. Let's go. cogemos el pan, lo mismo, tostadora, Ok. la carnita. Muy bien. Cuando comáis la hamburguesa vais a ver el cambio, que ahora la carne está más jugosa, el sabor este de la cebolla, que ya no está tan fresca en ese sentido, sino que se carameliza. Vais a notar muchísimo la diferencia. Yo soy muy fan del Big Mac, por lo que tengo para dar ya pillado. Pues Voy a ya anotar al momento. Ya tenemos el tuyo, ¿cuál es la tuya? Siempre he sido de CBO, pero puedes hacer la que sea, o sea, me gustan todas, así que... Vale, esta lleva ketchup mostaza, cebolla, Vale. 2 pepinillos El quesito. y el quesito que lo hemos atemperado, ya lo pasamos por aquí y vamos a poner la carne. Y tenemos el cuarto perfecto. Por Dios, es una velocidad lo que tiene esta muchacha haciendo
estos McDonald's, estas hamburguesas, que es increíble. Esto le pone aquí, esto le pone allá. La lechuga, la cebollita, no sé qué, la carne, ¡pum! ¡Ya! Y lo tiran por una cinta o una cámara oculta y va directo a las partes donde está un dependiente y te da entonces lo que pediste. El pim pam, ¿eh? Ya En un ves. momento. Muy bien. ¿Cuál hacemos? Lo que tú digas. Algo interesante. El Royal. El Royal es mi es... hamburguesa favorita. Vale, bueno, ¿Sí? querido. Esta es una hamburguesa que le gusta a muchísima Lo gente. podría hacer yo ya, lo ¿Ya? tengo estudiado, Pan en la tostadora, tuki, sale. ¿Ahora cuál es? La de... Mayonesa. Esto ya está aquí, ¿no? Ahora pones el pan cuando caiga La mayonesa, tengo un pan solo. en la corona, porque es la parte que vas a poner arriba. Importante diferenciar cuál va arriba. Nosotros condimentamos todo en la corona. Luego cerramos. La corona sí está. Y esta, mira, ¿Quema mucho? No, no te preocupes. Ahí, venimos para acá, cogemos la pistola y pegamos un tiro. Un tiro solo. ¡Suácata! ¡Suácata! Sí, ahí, perfecto. Qué locura. Sale la cantidad perfecta, ¿no? La cantidad perfecta, todas las hamburguesas llevan la misma cantidad. Lechuga con una mano, coge un puñadito, ¿Así? ahí, perfecto, y la ponemos centrada. Ahí, ¿no? Bueno, más o menos. 2 tomates, 2 tomatitos. Encima de la lechuga. sí, los pones separados para que cuando mordamos la hamburguesa tengamos todos los ingredientes por ella, ¿vale? Y por último el queso. Como veis, es una hamburguesa muy sencilla, pero que al final... El sabor es... Exacto. Y ahora le vamos a poner la carne, que es esta de aquí. Dale tú, que Yo, mira. seguro. Y como veis, esta hamburguesa para mí es la mejor de todas. Es siempre obligatorio como poner el pan en la base y cerrarlo, si no, ¿por qué eso? Porque al final es la hamburguesa, queremos que los ingredientes salgan centrados, que el cliente tenga la mejor hamburguesa y así es la Vale, manera vale. que la hacemos. Y la tiramos. Porque es así que se hacen las cosas. Ya, la labor de ellos es obedecer. Genial. ¿Hay más? De una, de una. Cogemos el pan, Menú Macaitana. aquí de Bego. Han cambiado el packaging, ¿no? Como veis, estamos haciendo un cambio en Sí, todos sí. los sentidos. Ya. Bueno, pero que sepáis que esto es pan. Por supuesto que se lo tiene que saber todo, si ella debe ser trabajadora aquí de unos cuantos años. Y esto no es tan difícil que digamos preparar, porque ya todo está prehecho, casi casi. O sea, ha sido a nivel mundial, en todo el mundo, y nos están formando, hemos hecho cursos para que todas las plantillas de todos los restaurantes saquemos el mejor producto, ¿vale? Cogemos la corona y la balcón. Ahora tenemos salsa BBO, que son 2.000, Chucutu, chucutu. ¿vale? Cebolla, que la tienes aquí, y la repartes por todo. Bueno, igual más, ¿no? Esta un poquito más. O sea, tacaño, hombre. Coges lechuga, un puñado también, sin miedo, coge más. Un poquito más, ¿no? Es que es catalán, es lo que hay. Eso, y el bacon. Y por El último, bacon ahí va. y por último, el pollito. Ya está, uy, sería la mejor hamburguesa. La dejamos. Tenemos nuestras hamburguesas, que son la CBO, el Royal, Big Mac y Gordo. Ok. ¿Dónde están? ¿Arriba están? Sí, arriba. Vamos. Camarero y todo ya. Han juntado a todos los chavales que habíamos reclutado en la calle que no se conocían de nada. McDonald's une comunidades. ¿Dónde están? Allí. Ahí. Nada, hay vergüenza, sí. Todo esperando al mono. Chavales, aquí sobra uno, ¿no? ¿Quieres que te haga uno o qué? Ahora para que digáis que está mala, ¿eh? Os pego un guantazo aquí delante de la cámara. Los chavalitos. A ver, de uno a la vez, para ver, ¿no? Dale, dale. Te parece a Peter, pero lo veo desde arriba y digo, Peter. ¿Lo ha hecho bien o no? Que siempre que está probando la mejor hamburguesa porque la ha preparado él y es su favorita. No, no, si me quieren tirar a mi beef, tiradme beef. ¿Bien o no? Más cómodo, más sabor. Mi panita. Yo la verdad que noto como mejor los ingredientes, o sea, el bacon cruza más y todo arriba. Ayudándome. Están ayudándola ahí y como diríamos aquí, guataqueándole, como para que le compre otra hamburguesa. Ahí a muerte. Bien, este ni habla ya. Este solo come. Este dice, bueno. Es que no sé, es como Big Mac de siempre, pero está como más caliente. La carne está como más sabrosa ¿Sí? o algo, sí le has puesto algo. Bueno, bros. Un placer, tío. Si ellos supieran de que ya todo eso estaba hecho, casi el humano lo que hace es montarla arriba del pan, medio calentarlo un poquito y ya. Disfrutarla. Bueno, me voy a comer ya la mía, por fin, Big Mac, creada por mí. Esta, ya sabéis que ahora las hamburguesas son más calientes, más jugosas, más sabrosas. Os han enseñado que el pan está muy tostado, doradito, recién hechas, por eso salen más calentitas, más jugosas porque se hacen su propio jugo. Ya habéis visto que ponen la cebolla de la plancha directamente. Y luego que son sin conservantes ni sin aditivos, así que perfectas. Y por último, más sabrosas, listas para comer, carne 100% vacuno. Y con el bocado este despido el vídeo. Adiós, chavales. Toda mi vida he vivido engañado con estas franquicias y sobre todo con McDonald's ahora que acabo de ver este video. Yo nunca pensé de que ya todo estaba prehecho, como aquel que dice, la única función de los humanos aquí es montarla arriba del pan y ponerlo en una cajita, porque ya la carne está hecha. Y ustedes ya vieron este video que la carne la sacaban de un lado,
que estaba hecha, lo único que la mantenía era medio calientica, vamos a decir de esa manera. La lechuga ya estaba picada, el tomate ya estaba picado, el queso ya estaba picado, los panes ya estaban hechos y picados también. Ellos lo único que hacían era pasarlo por una tostadora como para medio calentarlo, tostarlo un poquito y dale, chao, chao, sírvelo y mándaselo al cliente. Me quedé loco. No sé tampoco por qué es que le dicen comida basura con respecto al meme que le comenté, porque dicen, no, la lechuga es buena, la carne es buena, el pan es bueno, la cebolla y los demás ingredientes es bueno. ¿Por qué entonces te ponían la otra imagen de todo junto hecho una hamburguesa y te decían, entonces, ¿por qué a esto le llaman comida chatarra? Si tú tienes la respuesta, déjala aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. Te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacerlo? Y por supuesto que si te perdiste el último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.